Buenos días, hermanos. Bueno, Dios se le ha placido darnos el reino. El título de esta predicación es Vestiduras de reyes y sacerdotes para Dios. Una vestidura es un símbolo de autoridad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un policía, vemos su uniforme, ¿sí? Y nos da respeto, infunde respeto. Quiero que busquemos Levítico 8, 29b al 30. Bueno, es cortito, si quieren no lo busquen. Dice, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Moisés subió al monte del Sinaí y Dios le dio una instrucción, le dio los mandamientos y le dio también instrucciones para hacer un tabernáculo. Le reveló también los 5 libros del Pentateuco, que es, ya sabemos y los conocemos. Él estuvo más o menos 40 días y 40 noches, pero luego volvió a subir 40 noches y 40 días. Dios le reveló su palabra. Entonces, le dio instrucción de acuerdo al tabernáculo de reunión. Un tabernáculo que tenía que tener cortinas azules, púrpura, carmesí, tenía que tener un lugar santo, un lugar santísimo, o sea, tenía que tener atrios, tenía que tener un altar, pero lo más importante de todo esto es que preparara unos sacerdotes, preparar unas vestiduras, preparar sus corazones para ser santos, porque la intención de Dios es que Él habitase en ese tabernáculo, en un arca, ¿sí? Que estaba en el lugar santísimo, y había una cortina que dividía ese lugar. Entonces había un candelero, había una mesa, había la mesa de la proposición, entonces necesitaba Dios, le dio unas instrucciones a Moisés para hacer esas vestiduras. Y si leemos lo de las vestiduras, pues no terminamos. Era una cosa impresionante, ¿sí? Una de las cosas, yo creo que la puedo decir, es que ellos tenían que ir a teñir esas cortinas, esas vestimentas, de unos colores azules, púrpura, carmesí. El azul significa bautizo o sumergir. El púrpura significa reyes, él es el rey de reyes, ¿sí? Significa... el púrpura no era en un tono violeta, no era un color morado, no, habían 2 clases. Esto se sacaba de las costas, de las rocas, ¿sí? Que eran unos caracoles o unos moluscos que manipulando cogían la glándula o tocándolas, ellos soltaban una tinta, como decir un pulpo, cuando ellos se sienten amenazados, sueltan una tinta. Entonces sacaban esas tintas y las colocaban en el recipiente y teñían las cortinas o las vestimentas de los reyes. Para poder teñir una vestimenta de esas necesitaban por lo menos 200 gramos, aproximadamente 50.000 moluscos, ¿sí? Entonces vemos que esto no era una cosa, era una cosa impresionante, y tengan en cuenta una cosa, que era en el desierto, ¿sí? O sea, era una cosa, un arte, un diseño que no venía sino del cielo. Tenía que haber unos hombres muy expertos, pero expertos no había ninguno. Todo venía en revelación de Dios. Entonces, se preparaban las vestimentas
de estos sacerdotes, el principal era Aarón, que era el sumo sacerdote, y tenía que prepararse para poder entrar a ese lugar. Tenían que sacrificar corderos, becerros, ¿sí? Para ellos presentarse limpios a ese lugar, a ese entrar. Ellos tenían que entrar una vez al año a ese lugar santísimo, porque si no podían caer muertos. Ellos tenían un cinto con una cuerda y unas campanitas, y ellos sabrían que cuando se cayera, pues... Entonces tenían que ser santos, ¿para qué? Para que hubiera un sacrificio para el pueblo, o sea, para que la presencia de Dios estuviera ahí y pudieran ellos recibir durante todo un año, estuviera la presencia de Dios con el pueblo, a ver si Dios aceptaba la ofrenda. Amén. Entonces, dice en el 30, a continuación Moisés tomó un poco de aceite de la unción y algo de sangre que estaba en el altar, y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con las vestiduras. Imagínense cuántas veces nombra las vestiduras. Qué tan importante eran las vestiduras. Era impresionante, ¿sí? Entonces necesitaban que las vestiduras estuvieran santas. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios estuviera con Aarón y sus hijos. ¿Para qué? Para poder ministrar al pueblo. Para que el Espíritu estuviera en ellos, para poder ministrarlos y convencerlos. ¿De qué? En Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, estamos hablando que Dios le reveló a Moisés, ¿sí? Y esto tomó a los sacerdotes para que pudieran ministrar al pueblo, ¿sí? Y pudieran llevarlos a ese convencimiento a través de su palabra, para convencerlos que abandonen el pecado, para ser hombres santos, hombres sacerdotes, ¿sí? Para que puedan ministrar a otros, porque el pueblo había crecido mucho, el pueblo de Israel. En 1 Pedro 2:9, en el Nuevo Testamento, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí hay dos registros de la palabra, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Pero en realidad, si tú los comparas, estás hablando lo mismo, ¿sí? ¿Me entiende para dónde quiero llegar? Repito: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Nos llamó el Señor para ser sacerdotes, que tengamos las vestiduras santas para poder anunciar las virtudes, anunciar la palabra de Dios, las nuevas de Cristo. Amén. Bueno, yo quiero mostrar dos hechos que registra la palabra. Uno está en el Nuevo Testamento y otro está en el Antiguo Testamento. Dos hechos que nos abren el campo espiritual, ¿sí? Nos muestra qué tan importante es el campo espiritual, ¿sí? Jesús lo que vino es a mostrarnos una verdad, ¿sí? Que había un campo espiritual poderoso, ¿sí? Entonces, aquí en estos dos textos nos quiere mostrar quiénes somos nosotros
siendo sacerdotes delante del campo invisible, no en el campo terrenal. En el campo terrenal somos personas. Jesucristo cogió y se despojó de ser rey, se despojó de su reino para ser un hombre, ¿sí? Pero no quiere decir que porque se despojó no, era rey. Es como decir yo, pues, un ejemplo, no digo que esto se me sale un poco pero quiero que puedan entender lo que quiero decir con esto. ¿Qué quiere decir que Jesucristo se despojó? Es, por ejemplo, yo tener en mi cuenta 50 millones de euros, bueno, ¿sí? 50 millones de euros, y yo soy una persona sencilla, no tengo un Mercedes, ando sencillamente, y me pueden decir pobretón, me pueden decir lo que quiera, pero soy rico. Tengo en la cuenta 50 millones de euros, pero soy un hombre que camino en la vida normalmente, así como Jesucristo caminó en esta tierra normal, pero era un rey, era un Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, era Él. Pero Él se despojó de todo eso para ser hombre, se humilló hasta la muerte de cruz. Amén. Entonces, dice así, yo creo que estos dos tienen que poner mucha atención. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuál era el plan de Dios con nosotros? Zacarías 3, del 1 al 4 dice: y luego el ángel me mostró al sumo sacerdote. ¿Quién habla aquí? El profeta Zacarías, ¿sí? O sea, le dio una visión Dios y le mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie frente al ángel del Señor, y Satanás estaba al lado derecho de Josué para acusarlo. Y el ángel del Señor le dijo: Satanás, que el Señor, quien ha elegido Jerusalén como su ciudad, te reprenda, que el Señor te reprenda. ¿Acaso no es dijo Satanás, acaso no es este hombre como un tizón rescatado del fuego? Josué, que llevaba puestas ropas sucias, ¿sí?, estaba de pie frente al ángel, y el ángel le dijo a los ángeles que estaban junto a él: quiten esa ropa. Y luego le dijo a Josué: mira, he borrado tu pecado y te vestiré con prendas finas que usan los sacerdotes. Amén. Entonces, estamos mostrando una cosa tremenda, ¿sí? Una de todas es que si este hombre hubiera entrado en el lugar santísimo, hubiera caído muerto, porque tenía pecado, ¿sí? En el Antiguo Testamento era una cosa impresionante. Entonces, mira lo que hace cuando tú te bautizas, ¿sí? Dios te quita, o sea, todos los que salían, no digo, me voy a adelantar, salían de Jerusalén y salían de Judá, todos los judíos que adoraban en el templo a Dios, en la sinagoga, salían de las ciudades para ir al desierto a buscar a Juan Bautista, ¿sí? Ellos lo adoraban a Dios, pero estaban sucios de pecado, ¿sí? Inmediatamente, ¿qué hizo el ángel? Mientras que él los bautizaba, le estaba quitando las ropas sucias y lo estaba vistiendo de vestiduras de sacerdote. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Nos vistió de sacerdotes. Amén. Amén. En Hechos 19, del 13 al 16, hay otro hecho, pero ya está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Miren lo que pasó. A unos judíos que viajaban de pueblo en pueblo, echaban fuera demonios. Se les ocurrió invocar el nombre del Señor Jesús y emplearon las siguientes palabras: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo, que salgas. Y los 7 hijos del tal Esceva, jefe de los sacerdotes,
O sea, estamos hablando de judíos, ¿sí? Que no conocían de Jesús, pero como habían rumores que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, ellos lo tomaron por si las moscas, ¿sí? E hicieron esto. Pero el demonio le respondió: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y el endemoniado se apoderó de ellos y los golpeó de tal manera que salieron de la casa desnudos y mal heridos. Entonces, ¿por qué los echó? ¿Por qué? ¿Quiénes son ustedes? Estos hombres no tenían las vestimentas reales y no tenían el vestido de sacerdote, ¿sí? Porque Jesucristo es el que nos viste, ¿sí? Nos vistió, Él dio su vida y derramó su sangre por amor a ti. O sea que, ¿para qué nos limpia? ¿Para qué nos santifica? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo more y te tome el control de ti, para que Dios haga lo que quiera contigo y puedas ministrar a otros. Necesitamos tener vestiduras de rey y sacerdotes, rociados con la sangre de Jesús en el campo espiritual, y estamos con vestiduras, o sea, que cuando Jesucristo te bautizó con su sangre, tú tienes, al estar, lo dice en Apocalipsis, al estar con la sangre, en realidad los demonios te ven con vestiduras blancas, que no te pueden tocar. Amén. Apocalipsis 7:13 al 14 dice: la multitud vestidas de ropas blancas. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están con vestiduras de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Aquí le puse un título que puesto por mí: Jesús es quien dice ser. Esta es una palabra que siempre me ha llamado la atención. Yo creo que una de las más tremendas del Nuevo Testamento, ¿sí? Esta sí quiero que la busquen. Bueno, yo sé que todos lo conocemos, pero lo especial de todo es que solamente está en el libro de Juan. Qué tan tremendo. El único donde está es en el libro de Juan. ¿Están en todos? Sí, los 4 sí están. O sea, que está Jesús ante Pilatos. En los 4 está. Pero solamente registra en el libro de Juan lo que voy a leer. ¿Ah? Juan 18, 33 al 37. Entonces Pilatos volvió a entrar en el pretorio. El pretorio era un lugar donde entran únicamente los funcionarios, eso era el tribunal de los romanos, ¿sí? Miento, podían entrar también los sacerdotes, pero los sacerdotes no entraron porque se podían contaminar y necesitaban ir a la Pascua, entonces no podían, entonces no entraron. Y llamó Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿De qué reino estaba hablando Jesús?
bueno, tengo la cita más adelante, pero Jesús está hablando de un reino, de un reinado, ¿sí? Que Él estuvo desde el principio de la creación, ¿sí? Que era Rey de Reyes, ¿sí? Y que habían tronos, habían gobiernos, habían autoridades en el campo invisible, y era Rey. De eso estaba hablando, de un lugar espiritual, de un reino espiritual, no terrenal. Está hablando de una cosa poderosa que creó los cielos y la tierra. Amén. 37. Lo dijo entonces Pilatos: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, pongan atención. Dice aquí, respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿De qué está hablando ahora? De terrenal, de que Él vino aquí como rey. Nació en esta tierra y nació como rey. Aquí lo dice, ¿sí? Y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué verdad? Mira, hay una parte en Hebreos, no tengo la cita, y dice que la palabra de Dios no es terrenal. Es imposible que Dios mienta y no cumple lo que promete. Es como un ancla de un barco, o sea, donde se pone el ancla, ahí está firme. Él pudo entrar a ese lugar, o sea, traspasó los cielos y pasó la cortina del cielo, o sea, el lugar santísimo. O sea que Jesús está en ese lugar santísimo, ¿sí? Entonces creemos, ¿por qué es verdad? Porque es imposible que Dios mienta y es imposible que Dios no cumpla lo que prometió. Amén. Por eso es verdad. ¿A qué vino Jesús? Según lo que está aquí, ahí dice que él vino al mundo, ¿sí?, a traer testimonio de la verdad. ¿Qué vino? A restaurar lo que se había perdido y a deshacer las obras del diablo, ¿sí? Entonces sabemos que, Nacho ya lo dije, Hechos 2. Hay una parte tan tremenda e importante, ¿sí?, que cuando salían a buscar a Juan Bautista, ¿sí?, dice la Escritura: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A él oí esto y se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron. Compungir es un sentimiento de dolor, ¿sí?, dentro de ellos. O sea, es el punto preciso para un arrepentimiento, ¿sí? En realidad esta está en Hechos 2:37, cuando Pedro hizo la primera, se convirtieron casi 5,000 personas. Entonces, este es el propósito de un sacerdote, ¿sí?, llevarlos a ese arrepentimiento, ¿sí? En Lucas 3:9 al 10, y ya también, esto ya es Juan Bautista, ¿no? Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Ahí también está la pregunta. ¿Qué haremos? Y lo único que yo les digo es que esto no lo podemos hacer nosotros. Tenemos que andar con las vestiduras de sacerdote y de rey, ¿sí?, para poder, que el Espíritu Santo es el que convence.
nosotros no vamos a poder, ¿sí? ¿Qué impide, Señor, que este hombre se convierta? ¿Qué impide? El Espíritu sí conoce qué es lo que hay en el corazón de ese hombre, ¿sí? Amén. Por eso llamó Jesús a 12 apóstoles. 12 los llamó a que sean sus sacerdotes. Y luego esos sacerdotes, cuando Jesús dejó aquí la tierra, les conviene que yo me vaya porque vendrá el Consolador y los llevará a toda verdad. Él los guiará a toda verdad y hablará lo que diga el Padre y el Hijo, ¿sí? Y les convencerá y les mostrará lo que va a venir. Entonces, ya estaban los 12, los 11, ¿sí? Para que sean los sacerdotes para ministrar a otros, para que sean sacerdotes. Entonces, hemos visto, porque dice vestiduras de rey y sacerdotes, y lo que hemos visto más que todo es sacerdotes, vestiduras de sacerdotes. Ahora pasamos, ¿por qué yo digo que Él es rey? No, ¿sí? En Apocalipsis 19, 16, es muy corto, ¿sí? Dice, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, reyes y sacerdotes, rey de reyes y señor de señores. Y en Apocalipsis esta escritura dice rey de reyes y señor de señores, está grande, está inmensa las letras, ¿sí? Entonces no hay duda que Él es reyes y sacerdotes, rey de reyes y señor de señores. En Apocalipsis 5 del 9 al 10 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces aquí dice que abrió los sellos, o sea, el único que abrió. En el tiempo antiguo, el libro de la ley fue rociado en sangre, ¿sí? Y este también, a través de Jesucristo, fue rociado en sangre. Ese es el sello. Abrió los sellos para poder ser revelada la palabra de Dios en nosotros. Amén. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, mira, entonces el título no es vestidura. Yo le puse vestidura, pero el título no es ese. El título es nos hizo reyes y sacerdotes. Ese es el título. Amén. Entonces dice aquí, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Estamos reinando. Ahora estamos reinando. ¿Sí? Somos reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Yo hago esta pregunta. Este es un subtítulo. ¿Para qué los reyes y sacerdotes? ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. ¿Para qué nos hace Dios reyes y sacerdotes? Para llevar personas a Dios, a una reconciliación con Dios, ¿sí? Dice así en Colosenses. O sea, está hablando ya, aquí habla del campo espiritual, ¿sí? ¿Qué reina Dios? ¿Qué reina? Yo quiero mostrar lo que dice la palabra en cuanto al... Si lo dice la palabra es porque Dios no puede mentir. Eso téngalo claro, ¿sí? Dios no puede mentir. Si Él lo dijo, la palabra, lo que está escrito aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Son tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ojo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud
la plenitud en la iglesia. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. O sea, la sangre de cruz es la que cubre la iglesia. Jesucristo dio su vida por la iglesia. Amén. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Bueno, aquí entramos a un mandato de Jesús. Esto es un subtítulo que yo puse. Mandato de Jesús. Marcos 16 del 14 al 18 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y los reprochó su incredulidad y dureza de corazón. O sea, mucho ojo con esto. Jesucristo lo reprendió a los 11 apóstoles por su incredulidad, porque no creyeron porque le decían, mira, Jesús resucitó. Le decían las mujeres, le decían dos hombres que venían de Maús, se lo dijo, ¿sí? Y no le creyeron. Entonces Dios le reprochó esto a estos apóstoles. Dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, yo quiero decir que esto es verdad. Y muchos cristianos en todo el mundo no creen en esto. O puede que lo han oído y puede que lo tengan, pero no toman autoridad sobre esto. ¿Sí? Y la iglesia también debe tomar autoridad sobre esto. ¿Ya? Porque las mismas personas se pueden parar en la brecha, orando por sus hijos, orando por sus familias, y reprender. Y tienen esa autoridad. Dios la ha entregado. Aquí hay otro acontecimiento tremendo, ¿sí? En Hechos 16, yo creo que sí, que lo busquen. Hechos 16, del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fueron prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Sí? Y cuando llegaron a Misia intentaron y el Espíritu no se lo permitió. Entonces el Espíritu Santo no les prohibió ir a Asia. ¿Por qué les prohibió ir a Asia? Porque el Espíritu conoce que realmente no estaba preparada Asia para que recibieran la palabra. Amén, no era el tiempo. Por eso es tan importante nosotros, ¿sí?, preguntándole al Espíritu Santo: ¿en realidad este es tu plan, Señor? ¿Realmente es tu plan? Muéstrame. Para una decisión importante tenés que esperar en Dios, y Dios te dará la señal. ¿Por qué digo la señal? Porque aquí está escrito. Amén. Vamos a ir a la señal. Mira lo que dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que harán de venir. Amén. Entonces sigo en el 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. O sea, una visión, no un sueño, una visión, una película en su mente, y vio un hombre que decía: Pablo, ven, ayúdanos. Una cosa impresionante, ¿sí? O sea, yo creo en esto, en lo sobrenatural de Dios.
A veces decimos, pero ¿Dios habla? ¿Cómo así que Dios habla? Pero Dios puede poner un pensamiento en tu mente, un pensamiento, y tú dices, Señor, ya me respondiste. O puede hablar a través de la palabra, ¿sí? O puede hablar a través de la iglesia, de un hermano, pero de pronto decís, tampoco, eso tan bueno, tampoco, pero si tú creyeras, por eso es tan importante estar con esas vestiduras, porque el Espíritu te va a decir, es verdad, ese no, ese es un demonio, ¿sí? El Espíritu te lleva y te da la sabiduría, lo vamos a ver aquí lo que estoy hablando. Y se le mostró a Pablo una visión, Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciara el Evangelio. Tremendo, ¿sí? O sea, si yo me hago una señal de esas, estoy seguro que Dios está conmigo. Por ejemplo, cuando con Gedeón, él le pidió señal y Dios se la dio. Pero ¿para qué le dio la señal? Por eso es tan importante esperar la señal. ¿Para qué le dio la señal a Gedeón? Tenía 300 hombres para atacar una multitud y necesitaba estar seguro que Dios estaba con él. ¿Qué le dio eso? Esas señales. Le dio seguridad que Dios está conmigo. O sea, esperemos la señal para atacar. Es que es la señal para decir, sí Señor, estás conmigo. Pero si yo no te da la señal, yo me quedaría quieto. ¿Sí? Esto lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida. Amén. Vemos, por ejemplo, yo cojo y me voy para el gimnasio todos los días, ¿sí? Y pongo una emisora, y en esa emisora es cristiana, y a veces hablan cosas tremendas que uno dice, pero Señor ha sido bueno conmigo, estas personas están pasando unas cosas impresionantes, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso, que hay muchas personas allá afuera pasando una necesidad impresionante. O sea, que no nos quedemos ahí, estamos en la casa muy cómodos, mucho confort, con aire acondicionados, estamos en nuestro sillón ahí en el Chailó, viendo televisión relajados, y allá en la calle hay personas pasándola muy mal. Tengamos en cuenta que hay gente que está pasándola muy mal, ¿sí? Y a veces denos una vuelta, a veces me doy una vuelta y oigo personas hablando por teléfono, ¿sí? Por ejemplo, en estos días yo vi a un chico hablando por teléfono que se le había muerto. Mira, es que a este chico se le murió la mamá, se le murió el hermano y yo no sé qué esto. Y yo decía, ¿qué es esto tan tremendo? ¿Sí? Y voy por la calle, no necesito que me digan las cosas, voy en la calle y veo en un bar y están sentados y hablando personas, diciendo cosas tremendas, ¿sí? O sea, tengamos esto, que la gente está pasando circunstancias muy tremendas. Amén. En Hebreos 16, del 14 al 15, encontramos, esto también otra escena que me encanta. En el 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, pero primero quiero poner un paréntesis, vendedora de púrpura. Cuando habla de púrpura está hablando de una persona importante, ¿sí? Porque únicamente los que vestían de púrpura eran los reyes, sacerdotes, emperadores, los de la Iglesia Católica, los cardenales, ¿sí? Todos vestían de colores púrpura, el color púrpura era rojo, ¿sí? Y esto cogían los encargados, los que hicieron negocio, fue en el 1200 a.C., que tomaron la región toda del Mediterráneo. Esa era una tintura que la sacaban de los moluscos y tenían estas vestiduras. Y nadie podía usar esas vestiduras. Ninguna persona, ni esclavos, ni personas de baja categoría podía usar. Era prohibido o era castigado. Entonces, por eso yo digo que esta mujer era una mujer importante. Ella vendía púrpura, pero en realidad era de las raíces sacaba el tono púrpura, no porque los
los moluscos se extinguieron en el 300 antes de Cristo, ¿sí? Bueno, entonces dice que adoraba a Dios. Cuando tú adoras a Dios, ¿qué hace Dios? Cuando tú adoras a Dios, Dios abre tu corazón para poder entender la palabra. Amén. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. 15. Y cuando se bautizó ella y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en la casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta es la primera mujer que hubo en Europa, la primera conversión que hubo en Europa. Hasta los católicos le llaman la Santa Lidia, ¿sí? Entonces, y la primera iglesia en Europa. Esta es la primera iglesia que hubo en Europa. Entonces, ¿por qué digo que en Europa? Porque actualmente es Turquía, ¿sí? Amén. En Hechos 19, del 16 al 19 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos y adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dando voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que nos anuncia el camino de la salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Entonces, este es un acto de rey. De rey. O sea, cuando habla de rey está hablando de autoridad. Lo que hace un rey es que tiene una autoridad, ¿sí? Entonces, nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Nosotros tenemos unas vestiduras de reyes y sacerdotes en el campo espiritual, ¿sí? Que cuando tú reprendes, tiene que salir tallado todo espíritu. Amén. Tienes que tenerlo. Nosotros, la iglesia, tiene que ser una iglesia poderosa, que crea en esto, porque es poderoso. Amén. Pero vean otra cosa. Esta mujer, ¿qué estaba hablando? ¿Estaba diciendo algo, cosas malas? ¿Qué decía esta mujer adivina? ¿Qué decía? Ella está diciendo la verdad. Pero, o sea, hay gente que te habla en el mismo idioma tuyo, que es religioso, que dice que es religioso, y tú bajas la guardia, o sea, bajas tu arma, ¿sí? Bajas la guardia, y no podemos, ¿sí? Por eso te digo que necesitamos estar vestidos de reyes y sacerdote, así como Pablo, porque Pablo no comió de esa. Pablo discernió que ese era un demonio y se volteó y lo echó fuera. Amén. Pero yo puedo decir que esta mujer también se convirtió al Señor. O sea que también una familia se convirtió a ella. Y vamos al otro. Dice aquí: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué pasó? Cogieron a Pablo y Silas y le dijo al carcelero: mételo al fondo con seguridad. Y lo metió en el cepo con grillos. Y ellos se pusieron a orar durante la noche, a orar y a alabar al Señor, en alabanza toda la noche. ¿Y qué pasó? Todos conocemos esta escritura, pero es importante. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
en las leyes romanas, ¿sí? Si un soldado le entregaban un preso, tenía que responder por ese preso. Si lo dejaba escapar, su vida era por él. O sea, lo mataban. Él sabía que lo ejecutaban. O sea, él más bien cogía la espada y se mataba él mismo. ¿Sí? Pero llegó. Entonces, más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, viendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Quién? El carcelero. Le lavó las heridas a ellos. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Para terminar, Hechos 19:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Livia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué leo esto último? Porque dice: los consolaron. ¿Qué quiere decir? La iglesia. O sea, que era la iglesia. O sea, Dios dirigió a Pablo a unas personas, ¿sí? Les dio la señal del Señor que ese era el camino, que habían personas preparadas, que lo iba a dirigir. Y así lo hizo el Señor. Entonces, dejémonos dirigir por el Señor, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a servir al Señor, ¿sí? A buscarlo. O sea, pongámonos en ese lugar que Dios quiere, pero tenemos que buscar a las personas, poniéndonos ahí: Señor, aquí estoy. Y el Señor te va a mostrar y te va a dar señales. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.